a ver ahora la optimización del proceso de esterilización con Jesús Hernández, que es el director de la unidad de negocio de Munters en España. Y sin más, porque le he preguntado, sí, y también me he preguntado qué presentación queréis y no, nada, ya empiezo. Bueno, muchas gracias por estar por aquí, muy brevemente, de manera muy rápida. Desde Munters, en colaboración muy estrecha con Steris, os vamos a presentar una solución, una aplicación de uno de nuestros equipos, como fabricantes que somos, a un proceso de esterilización, descontaminación muy habitual en este caso en Steris. Muy rápidamente, para que os recordéis algunos y sepáis otros quién es Munters, en este sentido, pues no es más que el apellido del señor sueco, que hace ya 60 años desarrolló una serie de tecnologías y patentó una serie de soluciones para el tratamiento, sobre todo de la humedad. Ya hoy somos unos especialistas en el tratamiento global del aire. Es multinacional sueca, estamos presentes, como indicamos ahí, en prácticamente todo el planeta, y en ese sentido pues podemos llegar a nuestros clientes a casi cualquier rincón. Tenemos una variedad, un abanico muy amplio de productos, de tecnologías y basadas en esas patentes, en esos desarrollos que se hicieron hace 60 años y que seguimos mejorando. Como he dicho, muy especialistas en el tratamiento de la humedad con deshumidificación, con humidificación, enfriamiento evaporativo con esa humidificación, pero sobre todo este panel evaporativo que vemos allí y el rotor de secante son, digamos, que el corazón de nuestras actividades. Aplicando alguna de esas tecnologías en procesos de descontaminación como en el que está muy especializado Steris, pues que también sepáis quiénes son. Entonces, Steris es un líder a nivel mundial en todo lo que es descontaminación de diferentes salas, volúmenes, espacios. También tiene una larga trayectoria, un largo desarrollo a lo largo de estos últimos años. Y de hecho, para preguntas muy en concreto sobre Steris, pues sabéis que también están aquí fuera con un stock, y además me acompaña aquí mismo Gregorio, que luego ya me dirá en cuántas cosas me he equivocado. ¿Qué es lo que hace de una de las muchas tecnologías y aplicaciones que tiene Steris para descontaminar? Pues básicamente lo que utiliza es peróxido de hidrógeno, que lo va, vamos a decir, a vaporizar, lo va a transformar en formato vapor, en un formato gaseoso, partiendo de una solución acuosa donde está concentrado más o menos el 35%, y con la inyección de ese vapor, vamos a llamar, de peróxido de hidrógeno, va a atacar los diferentes volúmenes o las diferentes salas para descontaminarlo. Todos conocemos los efectos descontaminantes del peróxido de hidrógeno, que luego, a su vez, cuando el proceso está terminado, pues se libera al ambiente, al aire, de manera nada contaminante. Pues es agua y oxígeno lo que queda como residuos. De manera muy sencilla, en este esquema vemos cómo va a funcionar. Es decir, a partir de esa solución acuosa de peróxido de hidrógeno, lo que va a hacer es, lo que el sistema de Steris inyecta son unas gotitas muy pequeñas en lo que le llaman el generador, que no deja de ser un elemento que está elevando la temperatura para provocar esa vaporización, esa evaporación del peróxido en una corriente de aire, y una vez en formato de aire, pues lo va a aplicar en ese espacio, en esa zona que quiere descontaminar. Aquí vemos un poco de manera esquemática cómo va a reaccionar tanto las concentraciones de peróxido en las diferentes fases del proceso de descontaminación y los efectos que tiene, lo que supone facilitar una humedad relativa con la evaporación de ese peróxido. Mientras, como veis aquí a la izquierda, lo que primero se hace con el aire es crear una fase de deshumidificación, generar un aire muy seco, muy ávido de absorber este peróxido que está en forma acuosa, como hemos dicho antes, y veis como mientras la humedad relativa es más baja, pues la cantidad de la concentración de peróxido es mayor, que es lo que le interesa sobre todo a
en este caso esta aplicación de Steris, que la concentración sea lo más alta posible en el menor tiempo posible. A continuación lo que a condiciones se produce en la fase de descontaminación, donde vemos que la humedad relativa lógicamente vuelve a subir pues porque se ha cargado de peróxido. En la fase final, esa zona o en esas salas se va extrayendo todo lo que se ha inyectado de vapor de peróxido y la humedad relativa igualmente pues vuelve a bajar. Luego lo veremos, algunas de las ventajas de utilizar este aire tan seco nos va a permitir sobre todo evitar condensaciones, es decir, un aire con una humedad relativa más baja y temperaturas relativamente altas, muy ávido de cargarse de vapor de agua, en este caso del peróxido, va a estar mucho más lejos de la posibilidad de provocar condensaciones sobre superficies frías, que es lo que intenta marcar el 100% de humedad relativa, y sería el punto de condensación. ¿Cómo facilitamos esa generación de ese aire tan seco y permitir que la concentración de peróxido sea mayor? Pues en aquella suministro de aire, que es el que vamos a inyectar en las diferentes zonas, pues lo vamos a pretratar. Lo vamos a tratar con un deshumidificador, en este caso ese modelo de Munters, de manera que generamos este aire tan seco que comentábamos en la fase inicial. Voy a crear un aire muy seco para que pueda transportar la mayor cantidad de peróxido. Bueno, esta es una de nuestras especialidades. Somos fabricantes de deshumidificadores y humidificadores, y en particular este equipo pues bueno, es muy compacto y fabricado inoxidable, ideal para estos entornos farmacéuticos o biotecnológicos. Es una unidad pues muy sencilla, como vemos. Ahí tenéis algunas de las características de este equipo, y que ya Asteris pues bueno, viene utilizando desde hace años prácticamente como si fuese para nosotros un MOEM. Prácticamente no sé si es que no hay muchos casos, ¿no? Lo que varía mucho la cantidad de aire que es necesario utilizar en el generador. De manera que se ha estandarizado un poco este equipo y es una máquina con poco mantenimiento, pocos problemas. Vemos que es pues igualmente también portátil. Si el cliente tiene que hacer, como veremos después, que hay diferentes maneras de atacar las salas con instalaciones fijas o incluso portátiles. Muy brevemente, por el que no esté familiarizado con el funcionamiento y la tecnología del rotor desecante, traslado la pregunta a Vanessa. Compañeros nuestros del sector, el rotor desecante, como todos sabéis, son dos corrientes de aire, una que vamos a deshumidificar, el aire de proceso. El rotor o este elemento está impregnado de diferentes sales minerales muy absorbentes de la humedad, y por tanto la salida es seca. En el otro sentido, para reactivar, para regenerar, para extraer esa humedad que previamente se ha retenido en el rotor, hay otra corriente de aire que previamente se calienta y extrae la humedad que hemos retenido en el rotor previamente. De manera que el proceso es constante y, a diferencia de otros sistemas de deshumidificación, pues la salida siempre es bastante uniforme. ¿Cuál es el objetivo que se plantea Asteris vamos a decir, la inyección, el ataque con el peróxido de hidrógeno vaporizado? Es atacar sobre todo las esporas bacterianas, las más difíciles. Eso voy a ser incapaz de repetir esos nombres en latín, ¿de acuerdo? Pero estas esporas que estamos viendo en la tabla, en la parte de arriba, que son, digamos, las más resistentes, es donde Asteris se plantea el objetivo de descontaminación o de destrucción de este tipo de esporas, de manera que si consigue eliminar esas, el resto de las esporas o bacterias no están presentes. Estas son algunas de las ventajas que evidentemente pues tiene este sistema que utiliza Asteris. Por supuesto no tiene por qué trabajar a temperaturas muy altas, no hay ningún tipo de residuos, es decir, este peróxido de hidrógeno que invade la sala o el volumen a tratar no altera a ninguno de los componentes, ni ninguno de la electrónica, ningún tipo
elemento que yo tenga en mi sala va a sufrir ningún tipo de daño. Por supuesto, nada tóxico, como hemos visto antes, lo que se evacúa al exterior va a ser agua y oxígeno. Como veis, pues totalmente amistoso, como se suele decir, con el medio ambiente. Aquí veis diferentes sistemas y aplicaciones por parte de Steris, en lo que hablábamos antes, soluciones móviles, es decir, hay un cliente que quiere un laboratorio farmacéutico, una sala quiere atacar individualmente un espacio, bueno, se hace el trabajo de manera local, en ese volumen a tratar, en esa sala o en ese laboratorio, o incluso en estos, vamos a decir, pasillos o pasos a diferentes espacios, de manera que con equipos portátiles y móviles descontaminan esa zona. Y por otro lado, igualmente, hay situaciones fijas en las que los clientes de manera recurrente y con mucha frecuencia pues necesitan realizar estas labores de descontaminación. Entonces, Steris en ese sentido lo que suministra son instalaciones que constantemente quedan instaladas en los clientes. En ambos casos, pero sobre todo me imagino que en las situaciones fijas, el sistema a su vez también puede aprovechar todo el sistema de canalización que hay de conductos del sistema de climatización que ya existe. Por tanto, es muy rápido el trabajo. A ningún laboratorio le interesa ninguna actuación en la que se consuman muchos tiempos. Aquí vemos un ejemplo de una instalación fija, donde a la derecha veis el tratamiento del aire para generar ese aire tan seco que facilite crear una gran o mejor concentración del peróxido de hidrógeno y luego la distribución a diferentes salas, diferentes zonas con esa canalización. Aquí lo veis más sencillo. Gracias al equipo deshumidificador lo que conseguimos es precisamente ese aire seco y llevarlo al sistema. Igualmente, luego se genera esa depresión para retirar el peróxido de hidrógeno vaporizado y al exterior. En algunos casos se coloca un catalizador, ¿no?, a la salida. Steris con este sistema lo que se plantea igualmente es un mapeado, un sistema de lecturas en diferentes puntos para poder comprobar el antes y el después de la actuación con su sistema de descontaminación. En esos diferentes puntos pues va a colocar una serie de muestras para ver los resultados antes y después de la actuación. Aquí a la izquierda pues veríamos un cultivo de las mismas esporas que se han planteado en esos diferentes puntos de control, de lectura, que son las mismas que estaban presentes en los otros puntos. Y lo que se demuestra un poco al final es como con estos reactivos, que sí cambian de color si las esporas se mantienen vivas o se desarrollan, es que en los que sí estuvieron expuestos a la descontaminación, pues evidentemente no se regeneran porque han sido destruidos, y las mismas esporas que luego si se hace una incubación a su temperatura, pues sí cambia de color y se demuestra que, bueno, que sí estaban presentes, ¿no?, simplemente que ha sido realmente descontaminado. Una de las claves, como estamos viendo en aquel gráfico, es lo que hablamos. Mientras mayor concentración del peróxido de hidrógeno, los tiempos de aplicación son más cortos y el cliente final puede volver a trabajar antes en su laboratorio o en su sala. Esto sería un poco lo que estábamos explicando antes, como en aquellos casos, pues lógicamente, a pesar de incubarlos, pues es imposible que se desarrollen, pues hoy ha sido descontaminada la sala. Este sería un poco el resumen de los beneficios en el momento de trabajar con un aire más seco. Quizás una de las claves es esa. Los tiempos son más cortos gracias a que el aire, al ser más seco,
pues tiene una mayor concentración de peróxido de hidrógeno y la actuación sobre esa sala, como ya he repetido varias veces, pues es más rápida y más breve. En el futuro, pues igualmente Steris ya está trabajando con otros clientes, todos conocemos este nuevo tipo de empaquetado. Lógicamente ese tapón, esa pequeña válvula, pues tiene que estar perfectamente descontaminada. Es por donde vamos a ingerir este tipo de productos con estos envases. Igualmente pues pueden ser aplicaciones futuras donde ya, de hecho, en algún caso, ¿no?, hablábamos antes, que están trabajando este tipo de soluciones para descontaminar esos elementos y lógicamente que no tengan ningún tipo de bacteria o ningún tipo de elemento que pueda ser contrario a lo deseado en un producto de calidad. Tenemos, bueno, literatura de colaboración con Steris explicando esta aplicación. En el stand podéis hacer cualquier pregunta y ahora mismo también, por supuesto. Y poco más. Daros las gracias por la paciencia, por soportar el apetito que tenéis, a Pharmaforum, a EPIMIFA por crear este espacio, a Steris y a Ana Pérez. Muchas gracias.